Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a Anatomía de un Libro. Soy Lisbeth Alvarado, jefa del Fondo Editorial Cayetano. Hoy nos ponemos las gafas moradas, pues vamos a hablar de libros feministas para entender nada más y nada menos que los feminismos. Ha sido muy complicado poder hacer una selección de solo 6 libros que a su manera nos ponen en perspectiva el movimiento y lo que significa ser feminista. El feminismo es una teoría política y un movimiento activista que defiende que la vida no esté condicionada por nuestro género. Esto no significa que se odie lo masculino ni que se adopte una identidad masculina, sino que creamos y luchemos porque hombres y mujeres recibamos el mismo trato por el simple hecho de ser personas. El movimiento feminista surge como consecuencia de la conciencia de las mujeres respecto de su estatus subordinado en la sociedad. Ahora bien, hay que decir que tenemos que hablar de los feminismos, pues se trata de una multiplicidad de expresiones que provienen de diferentes orígenes. Ya lo decía Angela Davis, no hay un feminismo, sino muchos. El feminismo eficaz tiene que luchar contra la homofobia, la explotación de clase, raza y género, el capitalismo y el imperialismo. Ahora, hablemos de libros. Aunque antes del siglo XIX ya existían autoras que reivindicaban la igualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo, Christine de Pizan en 1405 escribió La ciudad de las damas, no es sino hasta la Revolución Francesa que las reivindicaciones feministas se vuelven visibles. Olympe de Gouges, una dramaturga francesa, escribió en 1791 la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, donde otorga a las mujeres los mismos derechos que le habían sido otorgados a los hombres. Y en 1792, Mary Wollstonecraft, escritora inglesa, escribió Vindicación de los Derechos de la Mujer, obra donde además de hacer una defensa acérrima a la igualdad de los derechos entre el hombre y la mujer, critica los estereotipos de género. Esta autora es nada más y nada menos la madre de Mary Shelley, autora de Frankenstein. Bien, la historia de los feminismos es amplia y no nos alcanzaría en un solo programa, pero comenzaré con la selección de los 6 libros. Voy a empezar con un clásico, El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir fue una filósofa, profesora, escritora y activista feminista francesa, autora de novelas, ensayos, biografías y monografías sobre temas políticos, sociales y filosóficos. Entre todas sus publicaciones, una de las que más resaltan en el movimiento es El segundo sexo. Este libro es el ensayo más importante de este siglo, pues ha nutrido el feminismo de tal manera que todo lo que se ha escrito después tiene como referencia a esta obra. Digamos que marca el inicio de lo que se conoce como la segunda ola del feminismo. No es un libro sencillo de leer, tengo que ser honesta. Además, hay que recordar una cosa, fue escrito en 1949. Ella era filósofa existencialista y son casi 900 páginas. Esta pensadora tenía una concepción igualitaria de los seres humanos, según la cual la diferencia de sexos no debería alterar su igualdad de condición. Pero lo más interesante es que de Beauvoir plantea que el hombre es considerado un sujeto universal, mientras que la mujer es definida en su relación con el hombre y no al revés. Es más, incide en el hecho de que cuando la mujer evoca al ser humano, imagina a un hombre y no se imagina a ella misma. ¿Eso les suena conocido? En este libro se muestra además cómo la sociedad contemporánea considera a la mujer
es decir, las posibilidades que le ofrecen y los límites que se le imponen, así como lo que ellas hacen de cara a la sociedad. Por eso se pregunta, ¿toda la historia de las mujeres ha sido hecha por los hombres y ellas nunca les disputaron su dominio? Este libro nos daría para más de un programa, pero las y los invito a leerlo. Ahora voy a seguir con dos textos de Chimamanda Ngozi Adichie. Todos deberíamos ser feministas, que va a aparecer aquí, y cómo educar en el feminismo. Chimamanda Ngozi es una escritora, novelista y dramaturga feminista nigeriana. Su literatura trata temas como el machismo, la violencia y la discriminación, así como relaciones interraciales, identidad y amor. Una de sus novelas más famosas, totalmente recomendada, es Medio Sol Amarillo. Pero hoy no les hablaré de esta publicación, sino de dos textos que son fundamentales y, digamos, básicos y sencillos para entender el feminismo. Y si aún no te has acercado al movimiento o estás pensando en empezar a entenderlo, te los recomiendo. Empecemos con Todos deberíamos ser feministas. Este es producto de una charla TED que la autora dio hace algunos años ya y que tiene millones de reproducciones y visitas. Es un libro cortito, pero muy poderoso, ya que cuando terminas de leerlo, entiendes la importancia del movimiento y de las mujeres que lo integran, pues explica qué significa ser feminista en el siglo XXI y por qué las mujeres deberíamos serlo. A través de cuestionar creencias y estereotipos de género, la autora nos aclara el panorama de cómo debería ser la crianza de los niños y niñas para construir un mundo más justo a través de una educación sin expectativas de género desde la infancia. Y el segundo libro, que es este, Cómo educar en el feminismo, va por la misma línea. Este maravilloso texto nació como una carta que la autora le escribió a su amiga cuando nació la hija de esta última. Esta carta es tan especial pues contiene 15 consejos en los que reivindica la educación de los niños y niñas en la igualdad y el respeto, dejando atrás los estereotipos de género. Uno de los que más me gusta y quiero compartirles es: rechaza la idea de hablar de ayuda. El papá de tu hija no te está ayudando a cuidar de tu hija. Está haciendo lo que debe de hacer. Cuando decimos que los padres ayudan, sugerimos que el cuidado de los hijos es un terreno materno en el que los padres se aventuran valerosamente. Ni tú ni él merecen gratitud o alabanza porque ambos eligieron traer un niño al mundo y la responsabilidad recae en los dos por igual. No lo olviden. El cuarto libro es Mujeres y Poder, un manifiesto, de Mary Beard. Ella es una académica inglesa especializada en estudios clásicos y es catedrática en la Universidad de Cambridge. Es especialista en divulgación histórica y autora de numerosos libros y artículos. En este ensayo, Beard hace gala de su sabiduría e ironía y nos muestra cómo la historia, a través de diversos mecanismos, ha tratado a las mujeres poderosas, desde Penélope, Medusa o Atenea, hasta Theresa May y Hillary Clinton. Cada página de este texto nos deja momentos de reflexión, pues cuestiona los supuestos culturales sobre la relación de las mujeres y el poder. Pero no solo eso, sino que brinda una perspectiva sobre esta relación, en tanto es ahí que se crea el discurso y el debate público. Es decir, ¿realmente las mujeres hemos participado o participamos de manera real en la creación del discurso público del poder? Y la pregunta que viene a continuación es, ¿cómo hacemos las mujeres para ser parte de la discusión? Y más importante aún, ¿qué debemos hacer para hacer que se nos escuche? Beard plantea que efectivamente hay más mujeres en puestos de poder que hace 10 o 20 años atrás, pero su premisa fundamental es que el modelo cultural y mental de una persona poderosa sigue siendo irrevocablemente masculino. Lo que decía yo hace unos minutos cuando hablábamos de Beauvoir.
sobre la condición del hombre como ser humano, pero aunque fuera una mujer, esta se parecería a un hombre, es decir, estaría vestida de traje, con pantalón y saco, por ejemplo, o bajaría el tono de su voz para hacerla más masculina. Dentro del libro, ella pone como ejemplo a Margaret Thatcher o a Hillary Clinton, y además algo muy curioso, ella pone una foto donde ambas parecen estar uniformadas. Yo les invito a que revisen esta foto y vean de qué está hablando. Este libro fue publicado en 2018, pero quería traerlo a colación, pues la pregunta que quiero dejar en el aire es: ¿creen que algo ha cambiado desde entonces? Yo creo que las ideas de este libro aún están vigentes. El quinto libro es uno sobre un tema candente y siempre actual: la maternidad. El libro Mamá desobediente, de Esther Vivas. Este es clave cuando se habla de los feminismos. Por eso creo que mencionarlo y leer sobre él es la manera más interesante de abordarlo. Mucho se ha escrito sobre el tema, pero hoy les voy a recomendar uno de los textos clásicos contemporáneos sobre la maternidad feminista. Esther Vivas es periodista, socióloga y autora de diversos libros sobre movimientos sociales alternativos, maternidades, soberanía alimentaria y consumo responsable. Para ella, como lo aborda en el libro y como las que somos madres sabemos, ser mamá no es una tarea fácil, y no desde el cliché y el romanticismo de la maternidad, todo lo contrario. Vivimos en una sociedad hostil a la maternidad. Aún, por ejemplo, dar de mamar donde y cuando él o la bebé lo requiera parece ser muy complicado. Y ya si hablamos de compaginar la crianza y el empleo de las madres, estamos hablando de sueños e ilusiones. ¿Por qué? Porque somos las madres quienes aún nos dedicamos, en su mayoría, a las labores de crianza y cuidado. Y tal como lo dice la autora, parece que tenemos que escoger entre una maternidad neoliberal supeditada al mercado o una maternidad patriarcal sacrificada. Esther se hace una pregunta clave: ¿dónde queda nuestro derecho a vivir sin imposiciones la experiencia materna? Si tomamos el principio feminista de que lo personal es político, el reto consiste en politizar la maternidad en sentido emancipador. Es decir, no se trata de idealizarla, sino de reconocer su papel fundamental en la reproducción social para otorgarle el valor que le corresponde. Desde que las mujeres hemos acabado con la maternidad como destino, ahora hay que decidir cómo queremos vivirla. En este libro, la autora habla además de temas invisibles como la infertilidad, el embarazo, la pérdida gestacional, cómo vivimos el parto, la violencia obstétrica, el puerperio, la lactancia, el negocio del biberón, y lo hace a través del ensayo, la literatura y su experiencia personal. El sexto y último libro es Comprendiendo la brecha de género, historia económica de las mujeres en Estados Unidos, que va a aparecer por aquí, de Claudia Goldin. Goldin es profesora de la Universidad de Harvard y fue galardonada este año con el Premio Nobel de Economía por estudiar la brecha de género. Es además la tercera mujer en ganarlo. Los temas principales que toca en este libro son la mano de obra femenina, la desigualdad de ingresos, la educación y la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Esta autora ha demostrado, por ejemplo, que el acceso a la píldora anticonceptiva ha desempeñado un papel más que importante al abrir a las mujeres nuevas oportunidades en términos de educación y opciones profesionales. Históricamente, una gran parte de la diferencia salarial entre hombres y mujeres en los Estados Unidos podía explicarse por las diferencias en la educación y las opciones profesionales, además. Pero según sus investigaciones, esta diferencia de ingresos se da ahora entre mujeres y hombres de la misma profesión.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Surge esta gran diferencia con el nacimiento del primer hijo. Nos preguntamos, ¿quiere decir que la maternidad es el origen del problema? ¿Debemos las mujeres renunciar a la maternidad? Quizá esta sea la salida que nos planteamos las mujeres profesionales actualmente. Y por eso es que se ve que muchas mujeres no queremos tener hijos o retrasamos esto, porque es la única opción viable que vemos. Pero lo que propone Golding es que entre profesionales debería haber una verdadera repartición de trabajo doméstico y de crianza, porque al ser así, las mujeres tendríamos mayores posibilidades de trabajar y tendríamos las mismas horas que los hombres trabajando. Y así se seguiría reduciendo la brecha salarial. Es un tema que da para largo y que abre además un debate. Espero que estos 6 títulos sirvan para despertar la curiosidad o para terminar de sembrarla. No olviden suscribirse al canal y estar atentos a todos los contenidos que tenemos para ustedes. Y ya saben, lean mucho, lean poco, pero lean. Pero solo por hoy también diré, lean mujeres, porque leyendo también se lucha.